de este práctico hablando de las propiedades de los logaritmos, propiedades que vamos a aplicar acá. Pensemos entonces en resolver o en aplicar estas propiedades al primer caso, al inciso A. Acuérdense que la consigna es simplemente aplicar las propiedades. ¿Les parece que podemos estar aplicando a primera vista alguna de las tres propiedades que están aquí al pie de la diapositiva? ¿La 3? La 3, ¿por qué? Y porque está en una división. Sí, es probable. En el inciso A hay una división, pero fíjense que la división no es lo que comanda a las operaciones, porque fíjense, el logaritmo está aplicado no directamente a una división, sino a una raíz. ¿Ven que es la raíz La 2. cuadrada? ¿Ves que es raíz cuadrada de x por z al cubo sobre y al cubo? Entonces, probablemente en algún momento se pueda aplicar la 3, pero no en su primera instancia. ¿Alguien dice la 2? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que podría ser la 2? Porque tiene potencias. Claro, porque la radicación, acuérdense que siempre puede ser expresada como una potencia. Supongo que debe ser por eso. Si es por las potencias del interior, o sea, la z al cubo, la y al cubo, la respuesta es no. No es por eso. Pero sí es porque la raíz cuadrada la puedo estar pensando así, fíjense, todo esto a lo 1/2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien, entonces sería el logaritmo, y ahora uso corchetes, porque yo usé paréntesis, el logaritmo en base a de todo eso. Y todo eso, lo que está entre corchetes, es una potencia, porque es una base que tiene este lío, porque es un cociente donde hay producto y donde hay potencias, pero todo esto lo pienso como un número elevado al 1/2. Entonces puedo aplicar esta propiedad, porque fíjense acá que tengo el logaritmo de un número x elevado a una potencia t. ¿Qué dice esa propiedad? El exponente, pásalo como factor del logaritmo de la base de esta potencia, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tratar de aplicar ahora. Vuelvo. Entonces, el 1/2 haría las veces de lo que en la propiedad es la t. Entonces, el 1/2 pasa a ser un factor. Entonces, esto pasa a ser 1/2 por el logaritmo en base a del número que era base de la potencia. O sea, el logaritmo en base a de x por z al cubo sobre y al cubo. Todo esto es lo que en la propiedad aparece como x. La base de la potencia nuestra. ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? Sí. Bien. Bien. ¿Podemos seguir aplicando alguna propiedad? El 1/2 este lo dejo. ¿Puedo seguir aplicando alguna propiedad? La 3. ¿Ahora sí la 3? Ahora sí la 3, claro, porque tengo el logaritmo de un cociente. ¿Y el logaritmo de un cociente en qué se transforma? En la resta de dos logaritmos. El logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Pero todo eso es este logaritmo. Entonces, el 1/2 está multiplicado a todo lo que yo vaya a construir aquí adentro. ¿Se entiende eso? Ojo con esto, que estos corchetes, o en su defecto paréntesis, van a ser más que necesarios. Entonces, logaritmo en base a del numerador, logaritmo en base a de x por z al cubo, menos el logaritmo en base a del denominador, o sea, el logaritmo en base a de y al cubo. ¿Sí? Sí. Tengo dos términos adentro de este corchete. ¿Se puede aplicar alguna propiedad en el primero de esos dos términos? No podés hacer 3 logaritmos de A de XZ. Se podría hacer eso, y vamos de nuevo a notación, si en lugar de x por z al cubo dijera x por z Sí. todo al cubo. ¿Ves que esto es distinto? ¿Te das cuenta? Sí. Porque la potencia esta cúbica no está aplicada a todo la base, a este producto, a x por z, sino solamente a la z. Y es por ese motivo, entonces, que fíjate que es una cuestión de notación, no menor, Sí. no se puede aplicar la propiedad. Esa al menos la que vos listás. Sí. Porque no hay Igual, una cosa. profe, Sí. si usted primero aplica la 1, después cuando se separa la Z, sí puede aplicarla. Ah, bueno, vos ya pensaste en parte de la respuesta que estoy necesitando. ¿Qué aplicarías primero, entonces? La 1. Claro, porque en realidad es un producto, el producto de x por z al cubo. Y el logaritmo de un producto, viendo la propiedad 1,
se transforma en la suma de dos logaritmos. Logaritmo en base a de uno de los factores, x, esto entre paréntesis. Siempre es una buena costumbre poner los argumentos entre paréntesis, aunque nosotros mismos, cuando el argumento es muy obvio, no lo escribimos, pero bueno, estaría bueno hacerlo. Más, el logaritmo en base a de el segundo factor, que es z al cubo. Todo esto menos el logaritmo que ya existía, ¿no? Menos el logaritmo en base a de y al cubo. Sobre el que no discutimos tanto, pero podríamos haber hecho algo también, ¿no? Ya lo hacemos en el próximo paso. Pregunto. Dentro del corchete quedaron 3 términos. En el primero, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede aplicar alguna propiedad? Y no. No, ya es lo más sintético que tenemos, logaritmo en base a de x. No hay nada por hacer, no hay ni factores, ni potencias, nada de eso, ni divisiones. En cambio, en el segundo de los términos, como ya adelantaba la compañera, ahora sí se puede aplicar el logaritmo de una potencia. Entonces, este exponente 3 pasa a ser factor ¿de quién? Del logaritmo en base a de la base, o sea, de z. No se puede hacer más nada si ya aparece el logaritmo en base a de z. Lo propio hacemos con el último término, menos 3 veces el logaritmo en base a de y en cubo. Bueno, esto no me va a alcanzar, lo borro y sigo abajo como corresponde. Uy, borré de más. Más 3 veces, habíamos dicho, logaritmo en base a de z. Menos, fíjense, una cuestión de notación que seguramente ustedes manejan. Cuando no me alcanza el renglón para terminar, se pone el signo menos, se supone que sigue en el renglón de abajo, pero se repite el signo que quedó. O sea, si había un menos, se repite el menos. Entonces, menos 3 veces el logaritmo en base a de y, y cierro corchete. ¿Se entendió esto de la notación? Cuando el renglón no alcanza, es como que se puede seguir abajo repitiendo el último signo que aparece escrito. Esto es una cuestión por ahí de lenguaje simbólico que está bueno saberlo. Listo, terminó. Un problema, insisto, como lo habíamos dicho en el video anterior, para ejercitarnos, para hacer ejercitación. No tiene tanto sentido. A varios de ustedes que les encanta preguntarse el porqué de las cosas, y está bueno que esas preguntas se compartan, no tiene más sentido este tipo de ejercitación que su propia génesis, que está pensado para aplicar propiedades. Aplicar las propiedades. No más que para eso. ¿Sí? Después, en algún caso, necesitaremos aplicar propiedades. Sí, probablemente nunca todas juntas como en este caso, o tantas veces como en este caso, pero bueno, vale como ejercitación. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. Una consultita. queda pendiente para ustedes el inciso B, ¿no? Para que lo resuelvan ustedes. Sí, escucho. Sí, cuando puso el signo menos, ¿puso el Acá. signo menos porque estaba restando o porque se coloca así? Si hubiese sido sumando. Sí, puse el signo menos porque estaba restando. Si hubiese sido una suma, pongo el más acá y repito el más acá abajo, que es donde... Es como ¿viste que cuando uno escribe textos y no te alcanza el renglón, se ponía como un guioncito y seguías abajo directamente sin poner nada? Bueno, acá no, en matemática, si el renglón no alcanza, se pone el último signo y se repite el último signo acá. Esto no quiere decir que es menos menos, quiere decir simplemente que es menos y sigue acá abajo. Perfecto. Como bien decís vos, si hubiese sido un más, o un dividido, o un por, se repite. Perfecto. Cualquier signo se repite. Se repite. Y eso quiere decir que continúas ahí abajo donde apareció el signo nuevamente. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿No hay de qué? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Avancemos entonces. Sobre este no vamos a hacer nada. El ejercicio 12 cita al 11. El ejercicio 11 pedía que graficáramos algunos logaritmos. Logaritmo en base 3 de x y logaritmo en base 1 medio de 2, creo, de x, perdón. Logaritmo en base 1 medio de x, después revísenlo. Solamente lo cito para decir que en base a esos logaritmos que van a tener estas gráficas, fíjense cómo son las gráficas de los logaritmos. Acá está en azul el logaritmo en base 3 de x y en rojo el logaritmo en base 1 medio de x. Noten que, al igual que las exponenciales, tienen algún comportamiento particular dependiendo de si la base de los logaritmos es mayor que 1 o menor que 1. ¿Sí?
Noten que el dominio de los logaritmos puros, cuando digo puro es que no están premultiplicados por una constante ni trasladados tampoco, son todos los reales positivos, no hay logaritmo de números negativos, eso se puede ver en las dos gráficas. Y noten que si son logaritmos puros, las funciones que estamos graficando siempre cortan al eje, siempre tienen una única raíz y esa raíz coincide con el 1, 0. 1 para x, 0 para y. Cortan al eje x en x igual a 1. Insisto, estamos hablando de logaritmos puros, no como los que plantea el ejercicio 12, sino como los que tendríamos que graficar en el ejercicio 11, que son estos dos que yo les adelanto aquí. Solamente los traía a colación para recordar el comportamiento, ¿no? Si hablamos de una función logarítmica de base mayor que 1, hablamos de una función creciente, asintótica al eje de las y, para y igual a menos, para y que tiende a menos infinito, crece, pasa por el 1, 0 y sigue creciendo. Esta es una función logarítmica de base mayor que 1. Si la base es menor que 1, sigue siendo el cruce en 1, 0, pero pasa a ser una función decreciente, asintótica al eje y positivo, y decreciente también monótonamente, monótona, estrictamente decreciente. ¿Sí? El ejercicio 12 va a quedar para ustedes, solamente, insisto, lo traigo a colación para hacerles ver que se producen transformaciones como las que ya hemos trabajado tantas veces, ¿no? Porque el inciso A, por ejemplo, al logaritmo base 3 de x, le suma 2 unidades a la variable, o sea, va a haber una traslación horizontal hacia la izquierda. Al resultado de eso le suma 4 unidades a toda la función, o sea, va a haber una traslación vertical, 4 unidades hacia arriba. Acá hay un cambio de signo, podríamos estar pensando que podemos, en el inciso B, ¿no? Podríamos estar pensando que para graficar g1 de x en función del logaritmo en base 1 medio de x, que es la que está acá en rojo, hay que trabajar un poquito en este interior. ¿Se acuerdan que cuando teníamos estos casos yo les recomendaba sacar factor común menos 1? De modo tal que nos quede menos paréntesis x menos 2. Entonces, bueno, primero hay un cambio de variable a menos x, después una traslación, después un cambio de signo con este menos de acá adelante, y después traslado todo una unidad hacia abajo. Bueno, lo van a hacer paso por paso. No tienen por qué entenderlo ahora, me adelanto como mucho. Solamente lo traigo a colación para recordar algunas características gráficas de la función logarítmica, en uno y en otro caso, dependiendo de si la base es mayor que 1 o menor que 1, en módulo. Y después para generalizar esta idea de las transformaciones a partir de funciones elementales, cómo serán el logaritmo en base 3 de x y el logaritmo en base 1 medio de x. Acá, al igual que en las exponenciales, si bien el comportamiento de las funciones logarítmicas puras es semejante, cualitativamente hablando, hay algunas diferencias en las cantidades dependiendo de la base, ¿no? Por eso podemos decir que hay una función elemental para cada base de logaritmo que tengamos. Bien, solamente un comentario respecto al ejercicio 12. Respecto al ejercicio 13, fíjense que ahora aparecen ecuaciones donde el logaritmo se hace protagonista. La consigna del ejercicio 13 propone que calculemos, cuando sea posible, el valor de x, nos podría haber dicho resuelva las ecuaciones siguientes, utilizando la definición del logaritmo, ¿no? Elijan uno. ¿Cuál les parece más feo de todos estos? A, B, C, D o E. El primero que nombren, hacemos. El E. E. El E porque es más largo, porque aparecen ahí unas cuadráticas mezcladas, ¿no? Parece complicado. Fíjense lo que dice la consigna. Voy reescribiendo el inciso. Pero la consigna dice calcular x utilizando la definición del logaritmo. Y el inciso E plantea que la expresión en la cual está presente la x y vamos a tener que encontrar, si es que se puede, el valor de x, es la siguiente. El logaritmo en base 2 de todo lo que está entre paréntesis. Todo lo que está entre paréntesis, aunque sea largo, es el argumento del logaritmo en base 2. Es el argumento, o sea, es la expresión a la cual está aplicada el logaritmo. Por eso los paréntesis son fundamentales, ¿no? Dice que apliquemos la definición para resolver esto. ¿Cómo les parece que se aplica la definición acá? Esta expresión es verdad cuando se cumple ¿qué cosa? 2 elevado a la 2 igual a la ecuación cuadrática. Perfecto. La base del logaritmo, qué lástima que es 2 y el resultado también es 2, pero para que no se pierdan, la base del logaritmo, que yo llamé 2 y que cerré en un circulito,
elevado al resultado del logaritmo, que malditamente es el 2, es igual al argumento del logaritmo, como bien lo planteó nuestro compañero. X cuadrado menos X menos 2. Hemos aplicado la definición del logaritmo para decir que 4, o sea 2 al cuadrado, es igual a X cuadrado menos X menos 2. ¿Resolvimos la ecuación? No. No todavía, pero estamos en condiciones o con las herramientas necesarias para poder resolverlo. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Igual es a 0 y utilizo la fórmula resolvente. Correcto, es una cuadrática, ¿no? Es un polinomio de grado 2 con una constante. O sea, puedo transformar todo esto en una ecuación cuadrática. Igualar a 0 significa en este caso restar 4 a ambos miembros. 4 menos 4 es 0. O pasar el 4 restando, como quieran. X cuadrado menos X menos 2 menos 4. O sea, 0 igual a X cuadrado menos X menos 6. Listo. Resuelvo esto a partir de la fórmula de la resolvente. De esta cuadrática, ¿se acuerdan? Identificamos quién es A, quién es B, quién es C. ¿Me ayudan? A vale 1, 1, B vale menos 1, menos 1, C vale menos 6. menos 6. Bien, y usamos, para encontrar las dos posibles soluciones, llamémosle X1, X2, usamos la fórmula de la resolvente. Menos B, o sea 1, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, o sea 1, menos 4 por A por C. 4 por A, que vale 1, por C, que vale menos 6. Menos por menos más, 4 por 6, 24. 24 más 1, 25 me va a dar en el numerador. 1 más menos 25. 1 más menos raíz de 25, perdón. Sobre 2 veces A, o sea, sobre 2 por 1. Y raíz de 25 es 5. Entonces 1 más 5, 6. 6 sobre 2, una de las raíces... Uy, perdón. Se me termina la tableta y me sale cualquier cosa. 1 más 5, 6. 6 sobre 2, 3. Una de las raíces es el 3. La otra raíz es x sobre 2. 1 menos 5 es menos 4. Menos 4 sobre 2 menos 2 es la otra raíz. Y ahora sí, este es el resultado definitivo del ejercicio, ¿no? A este le hacemos recuadro, luces, sombras, como ustedes quieran. Esta es la solución. Se transformó en un mísero problema de una ecuación cuadrática. Pero habiendo aplicado a una expresión que tenía un logaritmo, habiendo aplicado la definición del logaritmo. Así se resuelven estos tipos de ejercicios que involucran al logaritmo como protagonista. Aplicamos la definición y el problema, que era un problema logarítmico, por ponerle un nombre, se transformó en un problema algebraico que sabemos resolver. Y acá me paro en algo que he repetido ya varias veces. Cuando digo sabemos resolver, algo que para muchos de ustedes fue nuevo hace una semana y media. Y aprovecho entonces el tiempo para retarlos. Avancen en el práctico. Lo que hoy es un tema nuevo, la semana que viene es una herramienta. Y si no se dan los tiempos de trabajo y o maduración, pasan a ser como saldos negativos, ¿no? Es como que todavía no aprendimos aquello y ya lo estoy usando como herramienta. Bueno, estemos atentos, por favor. Nunca es tarde, pero empecemos a ponernos al día, a practicar, a tener estas situaciones cercanas a nosotros. Bien. Otro El que D. quiera. ¿El? El D. El D, claro, el D es recontra tramposo, ¿no? Escucha, la consigna te dice que apliques definición de logaritmo y acá no hay ningún logaritmo. ¿Qué les pasa? 2 a la X por 4 elevado a la 2 a la X igual a 5. ¿Cómo suponen que se puede resolver eso? Está claro que no todavía con la definición de logaritmo, porque no hay ningún logaritmo dando vueltas, ¿no? Y eso sería, por ejemplo, sería multiplicándolas, sumando las X que están como exponente y después para darlo con una función logarítmica, saber cuánto vale X. Bueno, claro, si nosotros llegáramos a tener una única exponencial, que entiendo que ese es tu objetivo, cuando vos decís sumo los exponentes, llevar todo a una exponencial única, como ya aprendiste que el logaritmo es la función inversa de la exponencial, podríamos aplicar logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Es verdad. Ahora, ¿cómo llevo esto a una única exponencial? Me dijiste que sumaba los exponentes directamente. Profe, Sí, te escucho. puede, a lo mejor no me estoy mandando fruta, pero
el inciso dice calcular cuando sea posible, utilizando Sí. la definición del logaritmo. Y si en este caso no será posible a partir de la definición, ¿será una Bien, excepción? será una excepción. Bien, puede ser una buena interpretación de la consigna, claro. Vamos a tratar de calcularlo, aunque a primera vista no se pueda usar el logaritmo, la definición al menos por ahora, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo llevo esto a una única exponencial, que es lo que propone el compañero? ¿Se puede? ¿No se puede? Habría que hacer que tengan la misma base. Para poder llevarlo a una única exponencial, dice una compañera, medio entrecortado, entendí porque se superpusieron dos compañeros hablando, dice que habría que llevar todo a una misma base, o sea, esa propiedad de que el producto de potencias se transforma en otra potencia cuyo exponente es la suma de los exponentes, es siempre y cuando tenga la misma base. De hecho, la propiedad se llama producto de potencia de igual base, ¿no? Pero otro compañero dice, pensemos el 4 de otra forma, si yo no escuché mal, ¿no? ¿Cómo lo puedo pensar ese 4? Factoríamos el 4, 2 por 2. Correcto, muy bien. Al 4 lo pienso como 2 al cuadrado. 2 por 2. Entonces nos quedaría 2 al cuadrado, la base, elevado a la 2x. Lo único que hice es pensar al 4 como 2 al cuadrado. Y ahora, en el segundo factor, tengo potencia de otra potencia, ¿no? Porque tengo 2 al cuadrado y a su vez la 2x. Potencia de otra potencia, ¿cómo se resolvía? ¿Qué hago con los exponentes? Multiplico. Se Los multiplica. multiplico, muy bien, los multiplico. Potencia de otra potencia. Esto es igual a 5. Y ahora sí, recién ahora, continúo acá arriba, podemos hacer lo que el compañero proponía hace un ratito. Pensemos este producto de potencia igual base que tiene un resultado que es la misma base, otra potencia que tiene la misma base, y como exponente la suma de los exponentes, x más 4x. Lo hago en 2 pasos porque son los primeros ejercicios. Pero bueno, muchos de ustedes ya se dan cuenta que esto me da 5x, ¿no? Igual a 5. Logramos lo que el compañero proponía. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo resolvemos esto? El compañero decía, una vez que logremos la exponencial, apliquemos el mismo logaritmo a ambos miembros. Y esto es importante, tiene que ser el mismo logaritmo a ambos miembros. ¿Sí? Porque si no, no se mantendría la igualdad. La recomendación es aplicar el logaritmo en base 2, aunque puede ser cualquiera. Después vamos a ver un ejemplo donde puede ser cualquiera. El logaritmo de la misma base que la base de la potencia o de la exponencial que tenemos. Fíjense por qué. Logaritmo en base 2 de 2 a la 5x igual al logaritmo en base 2 de 5. ¿De qué me sirve? ¿Para qué creen que me sirve? ¿O por qué decimos que el logaritmo y la exponencial son inversas? ¿Qué pasa ahora? Profe, no entendí esa parte. Lo que no entendiste, la buena noticia es que no tenés tanto para entender, tenés mucho para creerme todavía. Me parece que lo vas a terminar de entender en el próximo paso. ¿Por qué? ¿Por qué tenés mucho para creerme? Porque lo que hice en este último paso es, tengo una exponencial igualada a un número, 2 a la 5x igual a 5. Y le estoy creyendo lo que dijo un compañero tuyo, que es, apliquemos logaritmo a ambos lados. El compañero tuyo lo hace con criterio, porque dice, si la exponencial y la logarítmica son inversas, aplicar logaritmo a ambos lados me va a servir para simplificar un poquito la expresión, por lo menos la que tiene la variable. Y eso es así. Veamos cómo se logra eso. Fíjense, me quedó el logaritmo de una potencia, ¿o no? ¿No me quedó 2 a la 5x? Sí. Bien, aplicar el logaritmo de la misma base que la exponencial me devuelve el exponente directamente. Son operaciones inversas. Aplico el logaritmo en base 2 de 2 elevado al algo. 5x, fin. Fin de esa primera parte. La otra es, pensémoslo como potencia, ¿no? Pensemos que el logaritmo lo hago acá al margen. Supónganse que esto es un margen, cálculos auxiliares. Pensemos lo siguiente, chicos, un ratito. Logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 5x. Quiero calcular el logaritmo de todo eso. Aplico la propiedad del logaritmo de una potencia. ¿Se acuerdan que se bajaba el exponente, 5 a la x, por el logaritmo en base 2 de la base? Esto es lo que aplicamos hace un ratito. ¿Se acuerdan? Sí, una propiedad. Una propiedad.
La propiedad de una potencia. Se bajaba el exponente y era el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Ahora, el logaritmo en base 2 de 2, ¿cuánto es? Y 1. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para que me dé 2? 1. Entonces esto me queda 5x por 1. Y 5x por 1 es 5x. Es otra forma de ver por qué aplico el logaritmo de la misma base que la base de la potencia, que la base de la exponencial. Directamente, si me doy cuenta que son funciones inversas, listo, esto da 5x. Si todavía dudo, aplico una de las propiedades. Sería loco, ¿no? Creerle a las propiedades que fueron demostradas a partir de la definición del logaritmo, creerles a las propiedades y no a la definición del logaritmo, que es donde surge todo. Pero bueno, vieron que nosotros aprendemos cosas no siempre cronológicamente, y lo importante es saberlas de algún modo y aplicarlas, ¿no? ¿Entienden la discusión que estoy planteando? Profe, perdón, pero estoy re tarde. ¿Por qué quedó un 1? Ah, porque el logaritmo en base 2 de 2 es 1. Mirá, esto. Ah, claro, claro, claro. Acordate que el logaritmo en base 2 de un número, ¿qué era? Otro número tal que la base elevado a ese número, incógnita, te tiene que dar el argumento. Sí, sí, sí. ¿Por qué número tengo que elevar al 2 para que me dé 2? Y 1. ¿Se entiende? ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Muy bien. Borro entonces, si eso se entendió. Así no se nos mezcla con la resolución después cuando nos vean el video nuevamente. Bien, entonces me quedó 5x en el primer miembro igual al logaritmo en base 2 de 5. Logaritmo en base 2 de 5 es una constante. Se calcula con la calculadora. ¿Sí? Uy. Acá iba un 5 y ahí va entre paréntesis. Se calcula. Los que tenemos calculadora vieja hacemos log 5 dividido log 2. O sea, aplicamos el cambio de base. Logaritmo decimal de 5 dividido logaritmo decimal de 2. O ln5 dividido ln2. Logaritmo natural de 5 dividido logaritmo natural de 2. Los que tienen calculadora más nueva directamente ponen logaritmo en base 2 de 5. Fin. Eso es una constante. X igual... Alguien iba a hablar y se cortó, ¿eh? 2. ¿2 qué? ¿X igual a 2? ¿Eso me estás diciendo, perdón? Sí. ¿Todo esto da 2? Yo lo hice así, sí. Bien, Hice el cociente. bien. No O sea sé, que, se el puede logaritmo en multiplicar. base 2 de 5 te dio 10? No creo. Hay algo mal ahí, ¿no? 10, no. ¿Cuánto? 2. 2 te dio todo el resultado. Claro, el cociente. No sé si alguien quiere cotejar. Pero 2, vos me entendés... tanto. Ah, bueno, es otra cosa. Vos me entendés que no puede ser 2 porque nunca el numerador puede ser 10. Porque Claro, si sí, el yo no lo decimal. Bien, porque si el numerador es... A ver, para que te dé 2, el numerador tiene que ser 10, porque 10 sobre 5 es 2. Y si el numerador es 10, significa que 2 a la 10 es igual a 5, ¿no? Entonces sería una locura. Sí. Bien, perfecto. Bueno, después los resuelven. Acá falta el valor numérico. ¿Sí? Es lo que faltaría para hacer el cuadrito. ¿Me explico? Profe, yo no sé cómo calcular el logaritmo en mi calculadora. O si es nuevo o viejo. Decime qué teclas tiene. ¿La tenés ahí a mano? Sí, lo tengo acá. Decime qué teclas tiene que diga LOG o LN. LOG. LOG sola. Sí. No dice LOG y un cuadradito chiquito abajo y un cuadradito chiquito más arriba, como para poner la base y la... No, No. solamente LOG. Bien, tu calculadora calcula logaritmos decimales solamente y debe decir en algún lado LN. Suele estar como inversa de esa o cerquita de esa seguramente. No lo estaría viendo. ¿No? Bueno, después míralo bien, tiene que estar, debe estar. Si no hay que hacer un juicio. Pero bueno, no importa. Con la tecla log te alcanza. Para tu caso, para los que no tenemos calculadora que calculen logaritmos en base 2 o logaritmos en base 5 o lo que sea, esto es para calculadora. Es muy sencillo, mira. Calcular, por ejemplo, en este caso, el logaritmo en base 2 de 5, en tu calculadora va a ser la tecla log
que es logaritmo decimal. Acuérdense que cuando es logaritmo decimal no se escribe el 10. Si no se escribe, significa logaritmo en base 10. Logaritmo en base 10 del argumento dividido logaritmo en base 10 de la base. Argumento y base del logaritmo que querés determinar, ¿no? ¿Se entiende? O sea, log 5 dividido log 2. Eso es lo que tenés que hacer vos. O 5 log, depende de en qué orden lo calcule tu calculadora. Genial, gracias. Muy bien. Lo pude hacer. Muy bien, un lujo. Me alegro. Me alegro. Claro, profe, Sí. lo que decían ahí, el resultado era 2,32 que decían ellos, era el resultado de la división del log 5 de log 2. Ah, Yo bien. yo lo dividí por 5 ahora y el resultado me da 0,46. Bueno, después cotejen por favor ese resultado. Es probable que sea mucho más cercano a lo que uno imagina. ¿Sí? Probablemente esté bien. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, con esta misma metodología se pueden resolver los otros incisos, algunos por definición directamente, como el caso del E, y otros, quizás como en el caso del D, haya que trabajar previamente con alguna exponencial. A primera vista, el A, el B y el C va a alcanzar con la definición del logaritmo, ¿no? Perdón, profe, ¿0, cuánto le voy a dar? ¿Puede repetir, por favor, compañero? 0, 46, 0,46 creo que me da. Está, bien, gracias. ¿Por ahí viene? Bueno. Gracias por los aportes o por las preguntas también. Bueno, este es más de lo mismo. Fíjense, también son ecuaciones, aparece X como incógnita. La diferencia de este es que hay que aplicar las propiedades, aparte de la definición, las propiedades, ¿no? O sea, volvemos. Ahora tenemos definición y propiedades para armar una ecuación que tiene su base en los logaritmos, pero que se transforma en ecuaciones de otro tipo, ¿no? ¿A cuál le tienen bronca? A, B, C, D o E. Hacemos uno. El primero que nombren, por difícil, por raro, por que les gusta, lo hacemos. ¿El C? C. C. ¿C? ¿Escuché bien? Sí, el C. Bueno, bárbaro. ¿Qué creen que podemos hacer en el C? ¿Qué propiedad podemos aplicar? Yo creería que la 2 primero para sacar ese 5 dividiendo, o no sé. Bueno, podría ser. Fíjense, el compañero se da cuenta que hay un 3 y un 5 molestando. A ver, ¿qué sería lo ideal en el inciso C? Lo escribo. El inciso C dice logaritmo en base a de X igual a 3 por el logaritmo en base a de 4 dividido 5. Acá ni siquiera sabemos quién es A, ¿no? Entonces, probablemente si logramos despejar X, va a ser en función de A. ¿No? No sabemos quién es, si es un 2, un tercio, E, no sabemos quién es A. Pero, ¿qué sería piola de todo esto? Tratar de llevar toda esta expresión, lo voy a dibujar por acá, miren. Sería interesante que llegáramos a que estuviera el mismo logaritmo en ambos lados. El logaritmo en base a de, por ejemplo, no sé, H1 igual al logaritmo en base a de otra expresión, H2. Si llegamos a algo así, a que haya logaritmos completos aplicados en los dos miembros de esta igualdad, vamos a poder seguir laburando con H1 y H2. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si los dos logaritmos son iguales, los argumentos también lo van a hacer. ¿Me siguen? ¿Entienden hacia dónde vamos? Sí, se cancelaría. Se cancelarían porque se harían, aplicando la exponencial en base a ambos lados, se cancelan. Entonces son igualdades lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Me estaría molestando para lograr eso, me estaría molestando este 3 y este 5. Y hay varias formas de pensarlo. Una forma es, si no hay dudas, borro esto, porque no quede tan desprolijo al extremo, borro esto que está acá. Y hay una posibilidad, es la siguiente. Tuvimos alguna discusión sobre estas fracciones o estas multiplicaciones expresadas de este modo, pero a ver si se bancan esto. Esto es lo mismo que 3/5. Yo sé que a varios de ustedes no les cierra esto, pero ya lo hemos charlado varias veces.
Eso es lo mismo, ¿no? Decir 3 por el logaritmo y todo dividido 5 es lo mismo que decir 3/5 por el logaritmo, ¿no? Eso es algunas propiedades elementales de la multiplicación de fracciones, ¿no? Si eso es así, este 3/5 lo puedo estar pensando como una potencia. ¿Por qué? Porque uso, como el compañero lo hizo ahora, la segunda propiedad. 3/5 haría las veces de la t en la segunda propiedad. Estoy solamente trabajando en el segundo miembro de la igualdad, ¿no? El primero lo dejo tal cual, no hago nada porque está re bonito ahí, por ahora. Entonces trabajo solamente con el segundo miembro de la igualdad. Sigo trabajando acá. Y digo, esto que es un factor, podría ser un exponente del 4, ¿no? Entonces digo, esto es igual, por esta propiedad, vista desde el segundo miembro hacia el primero, logaritmo en base a de 4 elevado a la 3/5. Acá, capaz que haya perdido gente. Díganme si perdí gente y dónde se quedaron. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí. Pero muy bien. Entonces acabamos de llegar, fíjense, el logaritmo en base a de h1 igual al logaritmo en base a de h2. Listo, ¿es lo que queríamos o no? Una maravilla. h1 igual a h2. X igual a 4 a la 3/5. Fin. Ahí lo tenés al difícil, mira. Consulta, yo ¿Cómo le pegamos, quería no? saber otro método, creo. Dale con el otro. Pará, antes de pasar a otro. Ah, disculpe. No, al contrario, gracias. Antes de pasar a otro, ¿se entiende este método? Porque el compañero va a proponer una alternativa. ¿Dudas en este procedimiento? Borro estas anotaciones que hice que por ahí se pueden confundir con alguna operación. Ahí quedó. ¿Dudas? No. 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 Bien, vamos con el compañero que tiene otro método, otra alternativa. Bien, lo que yo proponía es el 5 que estaba dividiendo, pasarlo para el lado para el otro lado, multiplicarlo Perfecto. sería, Bien, y ahí arrancar a resolver. muy bien. Otra forma propone el compañero. Fíjense, dice, este 5, como primer paso, lo pasa multiplicando el primer miembro. O sea que, corregime por favor, 5 veces el logaritmo en base a de x igual a 3 veces el logaritmo en base a de 4. ¿Está bien lo que escribí? ¿Así lo pensaste? Sí, Muy bien. eso es lo que está planteando. ¿Y ahora? Aplicar la opción 2 a cada Bien. uno de los términos. Bien. ¿Qué estás andando en moto? No, justo pasaron por el frente. Ah, bueno. No, si no te iba a decir que te bajaras. No se puede estudiar sin casco. Logaritmo en base a de x a la quinta. Entonces propone el compañero, aplicando la propiedad 2, es igual al logaritmo en base a de 4 al cubo. ¿De acuerdo? Aplico la misma propiedad ahora a ambos miembros simultáneamente, la propiedad 2. Un lujo lo que el compañero propone. Los dos logaritmos son iguales, aplico la exponencial en base a, o dicho de otra manera, si los logaritmos son iguales, de la misma base, los argumentos también lo tienen que ser. Cualquiera de las dos formas en que piense esta igualdad está bien. Y me queda el mismo resultado, porque x pasa como raíz, este quinto, que está como, este 5 que está como exponente, pasa como raíz quinta, ¿no? Y nos queda la raíz quinta de 4 al cubo. Y ahí lo que es lo mismo. transformamos. Correcto. Si querés, para que quede igual, lo pensás como potencia de exponente fraccionario, ¿no? Acuérdense que este índice de esta raíz puede ser pensado como el denominador de un exponente, ¿no? Esto es equivalente a esto. ¿Sí o no? Sí. Bien, el Sí, compañero. es mucho más cómodo incluso. Bueno, le gustó más el análisis del compañero que del profe. Claro, yo lo buscaba plantearlo de profe. esa manera también porque, o sea, lo de usted yo lo entendí, pero porque yo lo entendí, pero por ahí es mucho más fácil, como lo dije yo, por eso lo planteé. Él también cree que su razonamiento es más fácil. ¿Pero usted quién cree que les va a corregir el examen? Nada. Sí, claro, chicos, muy bien. Está espectacular esto. Son formas y uno se va acostumbrando y va entonces haciendo sus pasos en caminos que son diferentes.
y uno va eligiendo el camino más sencillo. A veces, ni siquiera nos damos cuenta de que hay otra forma de resolverlo. Y listo, vamos por ese camino. Cuando nos empezamos a dar cuenta que hay alternativas, vamos eligiendo el menos arriesgado de los caminos, en el sentido, aquel camino que me dé menos posibilidad de equivocarme. Y está bien entonces. Si es la segunda forma, está perfecto que así sea. Muy bien, muy bien. Y gracias por compartirlo, por supuesto. Perfecto, chicos, muy bien. ¿Dudas sobre cualesquiera de las dos formas? Bueno, la clase que viene vamos a empezar con lo que hoy no pudimos hacer, que son las funciones trigonométricas. Denle una miradita, por favor. Yo tenía pensado para la clase de hoy, y con esto estoy terminando, por eso se los adelanto, trabajar sobre dos ejercicios solamente, el ejercicio 18 y el 21. Si lo pueden mirar para la clase que viene, sería muy interesante, porque son dos ejercicios que resumen algo importante que les queremos mostrar, y también como el primer paso para los últimos ejercicios de la guía. ¿Sí? Con lo que vemos hoy, más lo que veamos en la clase siguiente, estaremos en condiciones, fíjense, de resolver todos los ejercicios de la guía. O sea, ya tenemos todo el teórico necesario para todos los ejercicios. Con lo cual, si ustedes pudieran avanzar entre hoy y el viernes en la mayor cantidad de ejercicios posibles, tenemos más cosas para discutir. De eso se trata también el avance de ustedes, no del beneficio propio, que está bien, para que avancen, para que estén al día, para que aprendan, eso está bien, tiene que ser así, sino también para el beneficio de las discusiones que podamos tener. Si todos leemos, si todos avanzamos, las discusiones tienen más significado, son más profundas, más abarcativas, como en este caso se van a presentar alternativas de solución, así que les insisto, en que puedan avanzar un poquito con la guía. Así Profe, que bueno, sí. ¿La clase que viene va a ser solamente práctico o se va a empezar con el otro volumen? Se va a empezar con el otro volumen solamente en la teoría, ¿sí? Ah, bueno. Alejandro en la primera parte de la tarde del viernes, de 2 a 3 y media, va a empezar con el tema límite. Aunque nosotros en el práctico vamos a terminar el trabajo práctico número 1 con lo que ustedes hayan hecho, con las dudas que surjan de estas dos actividades que les propongo, la 18 y la 21, y algunas más que yo agregue para la discusión del viernes, ¿sí? Bien, bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta o duda antes de cerrar? No. No. Bueno. Bien, entonces voy cerrando primero la grabación, saludándolos, por supuesto.